si el eje de giro es el eje X. ¿Están viendo, no es cierto? Sí, profe. Bien. Y F, digamos, y la curva está arriba del eje X, o sea, quiere decir que Y es positivo, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, R de X es la F de X. El otro caso posible es que gire alrededor del eje X y la curva está debajo del eje X. Anoten eso para que lo tengan y así puedan hacer tranquilamente bien eso. En ese caso, el radio R de X es menos F de X. Porque el radio siempre tiene que ser positivo. Bien. El otro caso es que gire alrededor del eje Y. Gira alrededor del eje Y. Y la curva está a la derecha del eje Y. Derecha del eje Y. En ese caso, entonces, R de X es igual a X. Directamente ponen X. Porque al estar a la derecha quiere decir que el X es positivo y ese es el radio. Y por último, el otro caso que se puede presentar, porque no hay más, son 4 casos nada más, es que también gire alrededor del eje Y y la curva está a la izquierda del eje Y. Entonces, en ese caso, el radio, como la curva está a la izquierda del eje Y, la X es negativa. Pero la X sería el radio, pero en realidad el radio es menos X, ¿sí? Porque el radio tiene que ser positivo. Entonces, si la curva está a la izquierda del eje Y, el X es negativo y como es el radio de giro, entonces le tienen que poner menos X. Eso es todo. Esas son las 4 posibilidades que tiene. ¿Han anotado? Profe, Sí. en el PDF dice que es valor absoluto, ¿es lo mismo? No, por eso, en el PDF están considerados los dos casos, que esté a la izquierda o a la derecha. Ah, Ahora ya bien. no. Ahora ya no, ya quitale eso del valor absoluto Ah, y bien, bien. justamente fíjate en cuál de estos 4 casos vos estás. ¿Mm? Profe, ¿puedes subir un poco? Sí, ahí está. Profesor, no puede estar como en el dibujo, el eje pasa por el medio de la función, entonces está mitad arriba y mitad abajo. No, mijo. No, siempre van a tener lo que está arriba, abajo, izquierda o derecha. Sí, sí. Siempre va a ser uno de estos 4 casos. Profe, este método sirve para calcular áreas internas, digamos. Supongamos un Buen cilindro. día. Sí, sí, porque a vos solo te importa la curva que gira. Buen Sí. día. Buen día. Disculpe, profe, que le interrumpa. ¿Sabrá algo de la otra profesora del grupo 2? Sí. Porque no aparece y todos están preguntando. Sí, me ha dicho que esperen un rato, que está intentando entrar. Parece que está teniendo un problema. Ah, listo, yo les digo. Dale, por favor. Gracias. Ahí me esperen un rato.
Bueno, Profe, sí, diga. no puso a grabar como para poner la asistencia. No, sí, ya sé, estoy explicándole estas cositas que por ahí quedaron en el tintero del día martes. Ya vamos, pueden seguir. Además, la otra profesora no se puede conectar, así que capaz que los alumnos de ella se conecten acá. Gracias por avisar. Espera un ratito, no voy a hacer que... Bueno, y eso es todo. Entonces, ya con eso, ya saben ustedes por cuánto tienen que reemplazar el R de X. ¿Va a ser F de X o menos F de X? ¿O va a ser X o va a ser menos X? De acuerdo a los casos que yo les he mostrado. Les vuelvo a compartir aquí para que saquen copia a algunos que recién han ingresado. Bueno, he visto que algunos ya han puesto nombre y apellido, pero no estaba grabando. Ahora pongo a grabar y vamos a comenzar con la clase de hoy. Recording in progress. Ahora pueden Profe, notar. Sí, yo soy del grupo 2, pero como está no bien. está la profe, me quedo aquí, tengo que poner asistencia o no. Sí, quédate. No hay problema. Y pongo la asistencia porque en Sí, la otra comisión no nos hacían poner asistencia. sí, pone que sos grupo 2. Pone G2. Ok, gracias, profe. No, de nada. Si hay alguien de la profesora, de la otra profesora, ponga que es G2, del grupo 2. Bueno. Pero como les digo, Ah, bueno, parece que no se puede conectar la profesora. El alumno que recién ha hablado, ¿quién era? Facundo Sonsoñi, ¿puede ser? Sí, profe. ¿Tenés alguna manera de avisarle a tus compañeros de que se conecten acá? Sí, ya aviso. A ver, por favor. Profe, está en silencio. ¿Cómo dice? No, que estaba en silencio. No, sí, estoy hablando con la profesora, no con usted. Ah, perdón, perdón. Está bien. Bueno, bien, vamos a compartir entonces. Dale, aviso que se quiere matar la profesora.
Bien, vamos a compartir la pantalla y vamos al tema de hoy. Esto ya no va. Bueno, el tema de hoy, hoy vamos a ver funciones logarítmicas y una formulita de un nuevo método, otro método para resolver integrales. Vamos a ver esto de las funciones logarítmicas, es decir, ustedes ya vieron, ya saben lo que es un logaritmo, básicamente ya lo vieron en el curso de ingreso, supuestamente en la secundaria, no lo sé. Pero nosotros lo vamos a ver de una manera formal, el cómo se define la función logarítmica en base a una integral. Veamos la definición de la función logaritmo natural, que también le llaman logaritmo neperiano, cuyo símbolo es ln. En la calculadora ustedes tienen una teclita que dice ln. Entonces, Diego, ya pude entrar, decirles que ingresen nomás. Bueno. Chicos, los alumnos del grupo 2, por favor, ya pueden ingresar al aula de ustedes. La profesora ya pudo conectarse. Nos vemos. Bien. Bueno, y se define de esta manera, logaritmo natural o neperiano. Ln de x, logaritmo natural de x, es igual a la integral entre 1 y x de 1 sobre t por diferencial de t, con la condición x mayor que 0. Eso es lo que nos está dando el dominio de la función logaritmo natural. El intervalo abierto 0 infinito. Entonces, esa es la definición formal del logaritmo natural. Integral entre 1 y x de 1 sobre t por diferencial de t. Bien. ¿Qué propiedades tiene con respecto al signo? Si x es mayor que 1, el logaritmo natural es positivo. Es decir, cuando la x esta sea mayor que 1, es decir, mayor que el límite inferior, toda esta integral va a dar un número positivo. O sea, el logaritmo es positivo. Si esa x está comprendida entre 0 y 1, cuando uno resuelve esta integral, da un número negativo. Y si x vale 1, obviamente la integral va a valer 0. De ahí sale que el logaritmo natural de 1 es 0. Por ejemplo, acá está justificado el caso 1. Cuando x es mayor que 1, fíjense entonces, ustedes tienen adentro de la integral, la función integrando es 1 sobre t, y igual a 1 sobre t. Observen, ahí tienen la gráfica de la función y igual a 1 sobre t en el intervalo 1x, considerando el x mayor que 1. Recuerden la gráfica de 1 sobre x. ¿Se acuerdan cómo era, no? A ver, rápidamente, era así, los ejes, y era una curva, una hipérbola, ¿sí? Que venía así y así. Esta es la gráfica, así a los ponchazos, es así, ¿sí? Y igual a 1 sobre x. O 1 sobre t, sería 1 sobre t, si este es el eje t. Y esto es y. Y nosotros tenemos, supongamos que acá está el 1, y si consideramos que x es mayor que 1, entonces estamos acá. Ahí está ubicada la x. ¿Sí? Entonces la integral entre 1 y x representa el área de esa región. Bien. Eso es lo que tenemos entonces acá. Obviamente, al ser un área, es positivo. Entonces, con eso ya queda mostrado de que el logaritmo neperiano es positivo cuando x es mayor que 1. ¿Qué pasa si x está entre 0 y 1? Fíjense en acá. Tienen la gráfica de la función. Acá está el número 1 y entre el 0 y el 1 está la x. Entonces, gráficamente es el área de esa región.
Pero fíjense que el área de esta región es la integral de x a 1 de f de t por dt. Ese es el área. O sea que esa integral es la integral positiva. Pero como en la definición del logaritmo dice integral de 1 a x, al intercambiar los límites de integración cambia el signo de la integral. Entonces, si esta integral entre x y 1 es positiva, entonces ¿qué va a pasar? La integral de 1 a x va a ser negativa. Ahí está. Entonces el logaritmo es negativo cuando la x está entre 0 y 1. Y obviamente cuando x vale 1, como los límites de integración son iguales, el logaritmo de 1 vale 0. ¿Cómo determino la derivada del logaritmo natural? Disculpe, profe, antes que Sí. siga. Lo que nos acaba de mostrar son las demostraciones de las propiedades. Digamos, no son demostraciones, son justificaciones nada más del signo. Estas son las propiedades del logaritmo con respecto al signo que tiene, de acuerdo a los valores posibles que toma x. Nunca se olviden que el x es positivo. Ok, gracias. O sea, son los tres casos que se pueden presentar. Ya que el límite inferior de integración es el número 1 y el x es positivo, las posibilidades son que x sea mayor que 1, que x sea igual a 1, o que x sea positivo, pero menor que 1. O sea, comprendido entre 0 y 1. Esto justifica nada más el porqué del signo de los logaritmos. No es una demostración, pero sí es una manera de justificar el signo. Bien. Obviamente, si yo quiero calcular la derivada del logaritmo, ¿qué tendré que hacer? Calcular la derivada de esta integral. ¿Y cómo hago para calcular la derivada de esa integral? ¿Alguien me lo puede decir? Con el teorema fundamental del cálculo. Perfecto, el teorema fundamental del cálculo. ¿Cómo va a ser la derivada de esta integral? Sería 1 sobre x por la derivada de la función que está en el límite superior. Sería 1. Bien, por la derivada de x. Perfecto. Donde está t, poníamos x. Entonces la derivada de toda esta integral, es decir, la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x por la derivada de x que vale 1. O sea, en definitiva es 1 sobre x. Bien, y eso es lo que está acá. La derivada de la integral, bla, 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 1 sobre x. Con x positivo. Cuidado con eso. X ¿Profe? positivo. Sí. Entonces la integral de 1 sobre x sería logaritmo natural del valor absoluto de x. Sí, señor. Muy bien. Ya lo vamos a ver ahora eso. Y yo te preguntaría, ¿por qué le pones valor absoluto de x? Porque x es mayor que 0. Tendría que serlo. Pero ¿y para qué le pones valor absoluto? Para que siempre sea positivo. Pero si el x, si vos decís que el x ya es positivo, ¿para qué le pones valor absoluto? Tenía entendido que iba con valor absoluto, pero si me lo podría explicar. Bueno, ya lo vamos a ver ahora. Bien. ¿Qué pasaría si ahora tengo una función compuesta? En lugar del logaritmo de x, ahora tengo logaritmo de f de x. Y bueno, es por la derivada, por el teorema de derivación de la función compuesta. O sea, la regla de la cadena va a ser 1 sobre f de x por la derivada de f de x. Por ejemplo, en este caso, estos dos casos, a ver, veamos. Hace la derivada de estas dos funciones. A ver, tomemos el apartado A. Apartado A. Tengo que f de x es el logaritmo natural de 3x sobre 7. ¿Cómo calculo la derivada? F' de x va a ser 1 sobre todo lo que está dentro del logaritmo, o sea, el argumento del logaritmo es 3x sobre 7 por la derivada de 3x sobre 7, o sea, por 3 séptimos. Simplificando esto, el 7 se va con 7, 3 con 3, el resultado queda 1 sobre él. ¿Cuál es el dominio de esta función? Lo anotemos acá. Dominio de f
este logaritmo, esta función va a existir siempre que el x este sea mayor que 0. Entonces el intervalo abierto, 0, infinito. Es decir, la derivada vale para los x mayores que 0. ¿Qué pasa en el caso, en el apartado B? En el apartado B tengo g de u igual 5u por el logaritmo natural de 4 menos raíz cuadrada de u. ¿Se animan a decir cómo podríamos calcular el dominio de esta función g? ¿Alguna idea? 4 menos raíz de u debe ser mayor que 0. ¿Cómo? Que 4 menos raíz de u debe ser mayor que 0. Bien. Acá se tienen que cumplir dos condiciones. Primera condición, u debe ser mayor o igual que 0, porque está dentro de una raíz cuadrada. Y todo lo que está dentro del logaritmo, o sea, 4 menos la raíz cuadrada de u, debe ser mayor que 0, porque es el argumento del logaritmo natural. Esas dos condiciones se deben cumplir. De la primera, al decir que u es mayor o igual que 0, quiere decir que u pertenece al intervalo cerrado 0 infinito. Y la otra, resolvamos esta desigualdad. Acá podemos poner 4 es mayor que la raíz cuadrada de u. Que es lo mismo que escribir raíz cuadrada de u debe ser menor que 4. Si elevo al cuadrado a ambos miembros, voy a llegar a ¿qué? A que u es menor que 16. Pero además, como la u estaba dentro de la raíz cuadrada, tengo en cuenta esto otro, la u tiene que ser, así ve, mayor o igual que 0. Por lo tanto, el dominio de esta función g es el intervalo cerrado 0, 16, abierto. ¿Alguna pregunta? Todo número comprendido entre 0 y 16 es posible que se lo reemplace acá en la variable y siempre va a existir el valor de g. ¿Y qué pasa con el 5u? Nada, porque es un polinomio. No hay ningún problema. Ningún problema, ¿de acuerdo? O sea, 5u, nosotros resolvemos solo el logaritmo. claro, vos para calcular el dominio solo te interesa, digamos, tenés que tener en cuenta las partes problemáticas de la expresión. Acá lo que hay que tener cuidado es que lo que hay dentro del logaritmo debe ser mayor que 0, y como acá hay una raíz cuadrada, lo que está dentro de ella tiene que ser mayor o igual que 0. Lo que está dentro del logaritmo debe ser positivo, y lo que está dentro de la raíz cuadrada debe ser mayor o igual que 0, o sea, no negativo. Esto es un simple polinomio, 5u, no hay ningún problema. Ahí. Bien, calculemos la derivada. G' de u. Acá que tengo un producto, ¿sí? Entonces, la derivada del primero es 5. Por el logaritmo sin derivar. Más 5u sin derivar. Y ahora viene la derivada del logaritmo natural, que es 1 sobre su argumento, o sea, 4 menos raíz cuadrada de u, y eso lo multiplico por la derivada del argumento. La derivada de 4 es 0, entonces va a ser 0 menos la derivada de la raíz cuadrada de u, ¿a qué es igual? 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada de u. ¿Sí? Porque la derivada de la raíz de u es lo mismo que poner 1/2 por u a la menos 1/2. Entonces, como tengo este exponente negativo, ya lo llevo acá abajo y queda raíz de u en el denominador. ¿Está comprendido? Sí, profe. Profe, Bien. Una pregunta. Pregunta.
La derivada del logaritmo es así porque se la toma como la integral, digamos, sale de la derivada de la integral que hemos visto. No te estoy entendiendo, habla un poquito más fuerte, por favor. La derivada del logaritmo es 1 sobre el argumento porque sale de la definición de integral, digamos, derivando de esa integral. Claro, claro. Acabamos de verlo, mira. Te lo muestro de nuevo. Aquí está. La regla de derivación del logaritmo es esta. Derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x con x positivo. Y si tenés función compuesta, si en lugar de x tenés f de x, o cualquier cosa, u de x, entonces la derivada es 1 sobre f de x por f' de x. Eso es por la regla de la cadena. Bien, gracias. Bien, voy a acomodar un poquito acá. 0 menos esto, me queda menos esto, entonces este signo menos, con el más de acá, se va a hacer menos. Y arriba, esto me queda una fracción, arriba queda 5u, y abajo pongamos este 2 raíz cuadrada de u, por 4 menos raíz cuadrada de u. Bien, esa sería g' de u. Esta es la derivada de esa función. ¿Cuál es el dominio de g'? ¿Me lo dicen? Ya no lo toma 0, ¿no? Bien, va a ser entonces abierto 0, abierto 16. Ahí tienen el dominio de g'. Bueno, es practicar la derivada nada más. Entonces, siempre que ustedes tengan un logaritmo, ya saben cómo se deriva. Hagamos un último ejemplo. Si ustedes tienen h de x igual al logaritmo natural del seno a la quinta de x más x cubo, por ejemplo, ¿cuánto va a ser h' de x? A ver, derivemos esto. 1 sobre todo lo que está adentro del logaritmo, o sea, seno a la quinta de x más x cubo. Y ahora multiplico por la derivada de lo que está adentro de este logaritmo. La derivada es una suma, entonces, derivada del seno a la quinta va a ser 5 por el seno a la cuarta de x por la derivada del seno de x, que es coseno de x, más la derivada de x cubo es 3x cuadrado. Listo. Vean que ya no estamos en el tema integrales. Es como que ahora hemos vuelto a cálculo 1, solo que ahora estoy calculando derivada de una nueva función. Entonces, ahora que ya están conociendo la función logaritmo natural, ahora pueden aparecer funciones en las que aparezca el logaritmo natural y se pida, por ejemplo, intervalos de concavidad, o que busquen puntos de inflexión, o que le busquen, averigüen si tiene extremos relativos, extremos absolutos. Es decir, todo lo que se hacía en cálculo 1, ahora lo pueden hacer, se puede repetir esto, pero apareciendo la función logaritmo natural, que determine si tiene asíntotas horizontales, verticales, etc. Entonces, por eso sería muy importante que de ahora en adelante hagan un buen repaso, por lo menos de la parte de derivada, de lo que vieron en cálculo 1. Bien, sigamos acá en el PDF. Bueno, acá hay otro ejercicio. A ver si esto está resuelto. Sí, acá hay otro ejemplo que dice, la siguiente ecuación, el ejemplo 3, define a y como función de x. Halle de y de x. O sea, ve, derivación implícita. Tengo, a ver, lo voy a hacer acá. Tomemos esto. Lo tienen resuelto en el PDF, de todas maneras lo voy a hacer acá para que vean paso por paso, y que también está ahí en el PDF el paso por paso. Pero bueno, lo hagamos acá. Entonces, a ver, derivo miembro a miembro, ¿sí? Derivo miembro a miembro
en función de x. De x. Entonces, derivada del primer miembro es 1 sobre y cuadrado menos x por la derivada de adentro, que vale 2y por y' menos 1. Esa es la derivada del primer miembro. Igual, ahora derivo el segundo miembro, ahí hay un producto. La derivada de x vale 1, pongamos 1, por y sin derivar, más x sin derivar, por la derivada de y, que es y'. Y de acá hay que despejar y'. Entonces acá podríamos hacer lo siguiente. 2y por y' menos 1 va a ser igual a y más x y' por y cuadrado menos x. Lo que hice aquí ha sido esto que está aquí, lo he pasado multiplicando al segundo miembro. Acá puedo aplicar propiedad distributiva. Esto por esto y esto por esto. Entonces nos queda 2y menos 1 igual. Voy a tener y por y cuadrado menos x más x por y cuadrado menos x por y'. Ahora voy a hacer lo siguiente. Este 1 lo voy a pasar sumando y todo este término lo voy a pasar restando al primer miembro. Entonces acá nos queda 2y por y' menos todo esto, o sea, x y cuadrado menos x por y' igual, este 1 pasa sumando, va a quedar 1 más y por y cuadrado menos x. ¿Me siguen? Acá saco factor común y'. Y como me va a quedar un factor común y' multiplicado por todo un otro factor, ese otro factor lo voy a poner ya directamente en el segundo miembro en el denominador. O sea, en el numerador voy a tener 1 más. Si acá multiplico y por esto, para evitar paréntesis, nos queda y cubo menos xy. Y aquí abajo va a quedar lo que quedaba del factor común, el 2y. Y acá también podría multiplicar el menos xy cuadrado, el menos x por menos x. O sea, va a quedar menos x y cuadrado, menos por menos, va a quedar más x cuadrado. Bueno, ahí está despejado y', que era lo que nos pedían. ¿Sí? Nos pedían calcular dy de x. Bien, volviendo en el PDF. Bueno, acá está expresado y'. Si ustedes sacan como un denominador y simplifican y multiplican un poco, van a llegar a la expresión que acá tengo. ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe. Muy bien. Bien. Veamos las propiedades de la función logaritmo natural. Acá vamos a ver 4 propiedades. Primero, el dominio de la... Yo la verdad que esto de que un dominio sea una propiedad de una función no estoy muy de acuerdo. En realidad el dominio de una función es una característica propia de la función. Acá lo han puesto como propiedad. Bueno, el dominio del logaritmo natural es el intervalo abierto 0 infinito y su rango es el conjunto de los reales. Segundo, el dominio del logaritmo, la función logaritmo natural es una función continua, es una función creciente y por lo tanto es una función inyectiva en su dominio. O sea que tiene función inversa. Tercero, la gráfica de la función logaritmo natural es siempre cóncava hacia abajo. Obviamente eso lo pueden demostrar con la segunda derivada. Cuarto,
Si uno le calcula el límite, cuando x tiende a 0 por la derecha, al logaritmo natural de x, ese límite da menos infinito. O sea que el eje Y es asíntota vertical de la gráfica del logaritmo natural. Y también se cumple que si ustedes le calculan el límite cuando x tiende a infinito del logaritmo natural de x, da más infinito. Eso nos dice que no tiene asíntota horizontal la gráfica. Acá tenemos la demostración del caso de la segunda propiedad. Es decir, acá tengo que demostrar que la función logaritmo es continua, es creciente y es inyectiva, obviamente. Bueno, la derivada es 1 sobre x, eso ya lo sabemos. Es decir, en todo el intervalo 0 infinito siempre existe 1 sobre x. O sea que la función logaritmo natural es derivable en todo el intervalo 0 infinito. Por lo tanto, es continua. ¿Se acuerdan del teoremita de este famoso teorema? Si la función es derivable, entonces la función es continua. Ahí queda probada que es continua. Como la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x y el x es positivo, obviamente la derivada es positiva. Entonces, por el criterio de funciones crecientes y decrecientes, queda probado que el logaritmo es una función creciente. ¿Por qué? Porque su derivada es positiva en todo el intervalo 0 infinito, o sea, en todo el dominio. Y como la función es creciente en su dominio, queda probado también que es inyectiva. O sea, por lo tanto, tiene función inversa. Bien, la función inversa la vamos a ver la semana que viene. La demostración de la tercera propiedad es justamente, tengo que probar que es cóncava hacia abajo su gráfica, y bueno, con la segunda derivada lo hacemos fácilmente. Ya sabemos que la derivada es 1 sobre x, por lo tanto la segunda derivada es menos 1 sobre x cuadrado. Por lo tanto es siempre negativa, es menor que 0, ¿sí? Porque x cuadrado es siempre positivo. Entonces, la segunda derivada es menor que 0 en todo el intervalo 0 infinito. Y por lo tanto la gráfica es cóncava hacia abajo en ese intervalo. O sea, en todo el dominio. Muy fácil. Dice acá, la cuarta propiedad se acepta sin demostración. Bien. Bueno. Acéptenlo entonces ustedes. Y la primera propiedad se la demuestra a partir de la cuarta. En realidad que no sería una buena propiedad. Obviamente, como el límite cuando x tiende a 0 por derecha da menos infinito, y como el límite cuando x tiende a infinito es más infinito y además la función es continua, obviamente está abarcando todos los reales. Por eso el rango es todos los reales. Propiedades del logaritmo, esto es algo que ustedes ya vieron en la secundaria y o curso de ingreso. Si x e y son números reales positivos, y a es un número real cualquiera, ustedes sabían o saben que el logaritmo del producto, en este caso x por y, es igual a la suma de los logaritmos de cada factor. El logaritmo de x más el logaritmo de y. En el caso de tener el logaritmo del cociente es la diferencia entre el logaritmo del numerador y el logaritmo del denominador. Y el logaritmo de la potencia al exponente lo puedo enviar adelante del logaritmo, entonces va a quedar a por logaritmo de x. No se olviden que esta formulita acá están escritas de izquierda a derecha, pero ustedes también tienen que entenderlas de derecha a izquierda. O sea, si ustedes tienen una suma de logaritmos, lo pueden escribir como el logaritmo de un producto. Si tienen la diferencia, entonces lo escriben como el logaritmo de un cociente. Y si adelante de un logaritmo hay un número o algo, en este caso es una constante, esa constante puede entrar en el argumento del logaritmo, pero entra como exponente del argumento que tenía.
Bien. El logaritmo natural es un logaritmo tan particular que tiene una base que es un número real y que es el número e. El número e, eso uno lo puede deducir, de todas maneras ya lo van a entender después a esto, cumple con la característica que el logaritmo natural de e, es decir, la integral entre 1 y e de 1 sobre t por dt, si uno resuelve esa integral, vale 1. El número e es un número irracional. Tiene una cantidad infinita de números decimales no periódicos. Vale esto. Esto vale 2,71, 82, 81, 82, 84, 59 y continúa el número. Bien. Uno generalmente lo aproxima a 2,718. La gráfica de la función logaritmo, de acuerdo a todo lo que acabamos de ver, por ejemplo, uno puede buscar puntos de paso, o acá está hecho con una tablita. Ya sabemos que cuando x tiende a 0 por la derecha, el límite daba menos infinito. O sea, que y tiende a menos infinito. Si a x le doy el valor e a la menos 2, el logaritmo natural de e a la menos 2, ¿cuánto va a valer? Si yo quiero calcular logaritmo natural de e a la menos 2. Menos 2 por logaritmo natural de e. O sea, Menos 2. por 1 igual a menos 2. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, bueno, ahí tienen un puntito de paso. Si x vale e a la menos 1, el logaritmo da menos 1. Si x vale 1, el logaritmo vale 0. Si x vale e, el logaritmo vale 1. Si x vale e cuadrado, el logaritmo va a valer 2. Cuando x tiende a infinito, y tiende a infinito. Bueno, volcando eso en una gráfica, ahí van teniendo los numeritos, se obtiene la gráfica de la función logaritmo natural. Y ahora en adelante, cuando ustedes tengan que graficar, tienen que graficar esta función f, tal que f de x es el logaritmo natural de x, directamente van a ser así. Trazan los ejes, eje x, eje y, y van a marcar básicamente estos puntos. El 1, cuando x vale 1, el logaritmo vale 0, y el número e, que vale 2,7 aproximadamente, acá tengo 1, 2, por acá andará más o menos el número e, logaritmo natural de e vale 1, entonces ahí vienen y marcan el puntito este, y con eso ya tienen la forma de la curva. Más o menos así. Y recuerden que el eje y es asíntota o vertical. Entonces así hacen la gráfica de la función logaritmo natural. Esta es una curva siempre cóncava hacia abajo, creciente, tiende a infinito. Esto no tiene asíntota horizontal, tengan cuidado. No vayan a cometer el error de hacerla así y bajar, eso está pésimo. Bueno, esa es entonces la gráfica así dibujada rápidamente del logaritmo natural. Bien. No sé por qué ponen este resultado acá. Es una, no sé qué quieren mostrar con esto, que si uno tuviera la derivada del logaritmo natural del valor absoluto de x vale 1 sobre x. Bueno, eso se lo muestra derivando. La derivada del logaritmo del valor absoluto de x es 1 sobre el valor absoluto de x por la derivada del valor absoluto de x, que vale valor absoluto de x sobre x. Simplifico el valor absoluto, entonces queda 1 sobre x. No sé por qué está esto acá, pero bueno, está ahí. Pero eso tiene otro dominio. O sea, Sí, el dominio es todos los reales menos el 0.
Acá dice, para todo x distinto de 0. Sí, sí, no sé por qué está eso ahí. Lo veo medio descolgado. Tómenlo, no sé por qué pone resultado. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos viendo? Bueno, no es un resultado, es como un ejercicio más del montón. Bien, la derivada de esta función es 1 sobre, a ver, hay cosas que están medio feuchas acá, pero a ver, ¿cómo derivo esto? G' de x. ¿A qué es igual? Quedaría menos 5x cuartas sobre 1 menos x a la quinta. Muy bien. Pero si uno no supiera eso, que acabamos de ver de la derivada del logaritmo del valor absoluto de x, uno deriva común y corriente esto como es decir, sería 1 sobre valor absoluto de 1 menos x a la quinta por la derivada del valor absoluto, que es valor absoluto de 1 menos x a la quinta sobre 1 menos x a la quinta, y por la derivada de 1 menos x a la quinta, o sea, menos 5x cuarta. Obviamente esto se simplifica y queda, como vos has dicho, menos 5x a la cuarta sobre 1 menos x a la quinta. Esa es la derivada de esa función. ¿Cuál es el dominio de la función g? Dominio de g. Reales distintos de 1. Muy bien. Todos los reales menos el 1. Y entonces es el mismo dominio de g'. Eso sí, tienen que tener en cuenta que en este caso el dominio de la derivada coincide con el dominio de la función. Bueno, es una función más del montón, no sé por qué está hecho. Bien, sigamos. A ver qué pasaría en este caso. F de t dice, haya la derivada de esta función. Es uno de la cartilla. Dice, ejercicio 3 de la página 13 de la cartilla. Vamos para acá arriba, vamos a borrar el pizarrón. Bien. Ahí está. F' de t, derivemos. Obviamente ya acabamos de ver que si uno tiene el logaritmo del valor absoluto, ya no hace falta derivarlo al valor absoluto porque se simplifica. O sea, hago de cuenta que directamente no tiene el valor absoluto. Entonces la derivada es 1 sobre cosecante de t más cotangente de t y multiplico por la derivada de ese argumento. La derivada de cosecante de t era menos Profe, ¿no sería de Por X? cotangente. ¿Cómo? ¿No sería cosecante de X y cotangente de X? No, porque dice f de t acá. Ah, listo. Es que como la definición decía de 1 a X, por eso me estaba confundiendo. No, ahora no, ya olvídate de la definición. Es decir, ahora ya es una función más esta. Si querés, en lugar de la variable t, podés poner m. No importa el nombre de la variable. Entonces sería menos cosecante de t por cotangente de t. Y la derivada de la cotangente era menos cosecante cuadrado de t. Cosecante cuadrado de t. Ahí está. O sea que si uno quisiera simplificar esto, a ver, veamos qué puede pasar. En el numerador puedo sacar factor común menos la cosecante de t. ¿Qué queda en el paréntesis?
Va a quedar cotangente de t más cosecante de t. Y abajo tengo cosecante de t más cotangente de t. Puedo simplificar esto con esto y nos queda como resultado menos la cosecante de t. Esa es la derivada del logaritmo del valor absoluto de cosecante más cotangente de t. ¿Cuál es el dominio? Acá se sigue cumpliendo que el dominio de f coincide con el dominio de f'. ¿Y cuál sería? Todos los reales menos el conjunto de qué números. La cosecante y la cotangente, ¿para qué valores no existen? Cuando el coseno es cero. ¿Para qué número? Para lo Cuando que el hace seno el es cero. cero al seno. Y sería 0 y pi. Capi. Al seno. Para los valores que anulan al seno, ¿sí? Porque la cosecante, recuerden, la cosecante de t es 1 sobre seno de t. Y la cotangente de t es coseno de t sobre seno de t. Entonces, todos los números que anulen a la función seno, todos los ceros del seno, son los valores prohibidos en la cosecante. Y el seno se hace cero en todos los capi. Entonces, esto va a ser menos el conjunto formado por los números capi, donde k es un número entero. K pertenece a los enteros. Ese es el dominio de esta función. ¿Alguna pregunta? No, ninguna. No, profe. Bien. Derivación logarítmica. Es un proceso una herramienta que uno puede utilizar para calcular derivadas de funciones que son muy complicadas en su expresión, y especialmente porque hay varios productos o potencias o cocientes, y que uno, al aplicar logaritmo y sus propiedades, tendría una función en la cual hay más sumas, diferencias o productos con constantes. Imagínense esta función, por ejemplo, esta f de x. Si ustedes tuvieran que calcular la derivada de esta función, vean que es un cociente. Entonces tienen que poner el denominador al cuadrado y luego derivar el numerador por el denominador sin derivar más el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Pero vean que tanto el numerador como el denominador son productos. Entonces se complica un poco la derivada. De todas maneras, no quiere decir que no se la pueda derivar. Pero hay un camino que es el siguiente. Uno le aplica el valor absoluto en ambos miembros y luego le aplica el logaritmo en ambos miembros. Acá está. Valor absoluto, se distribuye el valor absoluto y bueno, y se aplica el logaritmo. Y luego al segundo miembro se le aplica las propiedades. Vean que tengo el logaritmo de un cociente, entonces el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Luego, en el primer logaritmo tengo el logaritmo de un producto y en el segundo también. Entonces los transformo en suma. Acá está. Logaritmo, tengo esta suma de logaritmos menos esta suma de logaritmos. Al quitar paréntesis cambia el signo. Y todo lo que sean potencias, los exponentes ahora los bajo, los escribo adelante de cada logaritmo. ¿Ve? Este 5 que pasa adelante, el 6, este un medio también. Luego se deriva miembro a miembro, es una derivación implícita. Se deriva esto miembro a miembro. La derivada del primer miembro es 1 sobre f de x por f' de x, y luego derivan cada una de estas expresiones. Y el f de x que estaba dividiendo se lo pasa multiplicando, y así se obtiene la derivada de esa función. Yo no sé si es mejor o peor. Prácticamente si a mí me dieran para calcular la derivada de esta función,
Por más productos, cocientes y potencias que haya, yo la derivo como cociente y se acabó el problema. En lugar de meterme en semejante, esto es un escándalo hacer esto. Poner valor absoluto en ambos miembros, distribuir valor absoluto, aplicar todas las propiedades, vean la cantidad, lo denso que se vuelve esto, y un pequeño error que cometa ya va a estar todo mal. En realidad, yo les voy a mostrar que la derivación logarítmica, el principal uso que tiene, que ya lo van a ver, no sé si lo vemos ahora o lo vemos la semana que viene, la clase que viene, es cuando ustedes tienen una función, una f de x, de esta manera. G de x elevada a h de x. Una función que es una potencia, sí creo que lo vemos la semana que viene recién a esto, pero les voy adelantando. Una potencia en la cual el exponente y la base son variables. Por ejemplo, una función sencilla podría ser, qué sé yo, x elevado a seno de x. Eso no es ni una potencia, eso no se considera potencia. Potencia es cuando ustedes tienen la base variable y el exponente constante. Supongamos eso, o esto. Eso es potencia. Esto es lo que se llama una función potencial exponencial. Ya van a entender mejor esta situación. Y la forma que tenemos para calcular la derivada de esta función es mediante el logaritmo. Ya lo van a ver, pero es para que ustedes vean el verdadero uso que tiene la derivación logarítmica. Uno le aplica el logaritmo en el primer miembro, le aplica el logaritmo en el segundo miembro para que no se altere, y como tengo este exponente, se lo lleva hacia adelante, quedaría h de x por el logaritmo de g de x, y ahí ya uno puede calcular la derivada tranquilamente. ¿Por qué? Porque la derivada de una función como esta, en la que tienen base variable y exponente variable, no tienen una regla de derivación de eso. Por eso se utiliza la derivación logarítmica. Pero eso ya lo vamos a ver ya con detalle la semana que viene. Bien, ¿qué pasa con la integral? Bueno, aquí está. Es obvio lo que había predicho uno de ustedes, un compañero dijo que la integral de 1 sobre x por diferencial de x es el logaritmo natural del valor absoluto de x más c. Y justamente es así, ¿por qué motivo? Vamos a borrar acá. Volvemos a cambiar. La integral de 1 sobre x por diferencial de x es igual al logaritmo del valor absoluto de x más c. ¿Por qué es el logaritmo del valor absoluto de x y no es directamente el logaritmo de x más c? Porque si ustedes se acuerdan, cuando vimos integral indefinida, la integral de f chica de x por diferencial de x era igual a f grande de x más c, si y solo si la derivada de f grande de x es igual a f chica de x para todo x perteneciente al dominio de f chica. Eso es lo que hemos visto ya en su debido momento cuando vimos integral indefinida, que nos daba todas las primitivas de la función integrante. Entonces acá, lo importante ahora es esto. Se tiene que cumplir para todo x del dominio de esta función, de la función integrando. Entonces, teniendo en cuenta eso, el dominio
de esta función es todos los reales menos el 0. Si yo pusiera solamente el logaritmo natural de x, el dominio de esta función es el intervalo abierto 0 infinito. Entonces no hay una coincidencia de dominio. Entonces por eso, al colocar el valor absoluto de x, ¿sí? ¿Me están siguiendo? Ahora sí, el dominio de esta función es también todos los reales menos el 0. Y además sigue siendo primitiva. Porque si yo calculo la derivada de esto, logaritmo del valor absoluto de x, ahí es cuando debería aparecer lo que apareció recién, que estaba medio descolgado. Es 1 sobre valor absoluto de x por la derivada del valor absoluto, que es valor absoluto de x sobre x. Simplificando esto, queda 1 sobre x, que es la función integrando como tenía que ser. O sea, se sigue cumpliendo la definición. Entonces, tengan en cuenta que ahora con esto se completa la fórmula de la potencia, de la integral de una potencia. La integral de x a la n por diferencial de x, ¿se acuerdan que en su debido momento habíamos dicho que la integral esa era x a la n más 1 sobre n más 1 más c con n distinto de menos 1? ¿Se acuerdan? Obviamente, n no puede valer menos 1 porque me anula este denominador. Pero ahora n sí puede valer menos 1. Entonces, esto va a quedar así. Va a quedar x a la n más 1 sobre n más 1 más c si n es distinto de menos 1. Pero si n es igual a menos 1, esta integral va a ser el logaritmo natural del valor absoluto de x más c. Porque es x a la menos 1 es lo mismo que 1 sobre x. ¿Está entendido? Sí, profe. Profe, ¿podría Sí, por profe. favor volver a explicar lo del logaritmo? ¿Cómo, mijo? Lo de si n es igual a 1, ¿lo podría volver a explicar? No, no es que sea n igual a 1. N igual a menos 1. Ah, a menos 1, perdón. Si n vale menos 1, entonces la integral de x a la n por diferencial de x sería lo mismo que poner integral de x a la menos 1 por diferencial de x. ¿Sí? Y como tenés el exponente ahí negativo, lo puedes llevar hacia abajo y te queda la integral de 1 sobre x por diferencial de x. Y esa integral es el logaritmo del valor absoluto de x más c. ¿Sí? Bien. Es lo que acabamos de ver. Sí, sí. Bien, gracias, profe. De nada. Ahí está, ¿ves? Es integral. Bien. A ver, resolvamos estos ejercicios. Estas dos integrales. Vamos acá. Vamos. Vamos a la primera. Apartado A. Tengo que resolver la integral de 2 sobre 3x por diferencial de x. Bueno, es muy fácil. Esto es 2 tercios, sale la constante 2 tercios y queda 1 sobre x por diferencial de x. Y bueno, va a ser 2 tercios por el logaritmo del valor absoluto de x más c. Listo. Ya está resuelta esa integral. Vamos a la otra. Apartado B. Integral de la tangente de x por diferencial de x. ¿Cómo lo resolvemos a esta integral? A la tangente de x la vamos a escribir como seno de x sobre coseno de x. Por diferencial de x. Y ahora le vamos a hacer una sustitución. Hagamos, por ejemplo, p igual al coseno de x. ¿Cuánto vale el diferencial de p? La derivada del coseno es menos seno de x. ¿Sí?
Como estoy calculando un diferencial, multiplico por el de x. Y este signo menos lo llevo al primer miembro, me va a quedar menos el diferencial de p es igual a seno de x por diferencial de x, que es lo que está acá adentro. ¿Ve? Entonces esta integral, teniendo en cuenta esta sustitución, aquí, nos va a quedar menos el diferencial de p sobre p, porque el coseno de x vale p. ¿Me siguen ahí o no? Sí, profe. Sí, profe. Bien, sigo acá abajo, igual. El signo menos lo saco y la integral de dp sobre p es el logaritmo del valor absoluto de p más c. Sí, porque 1 sobre p por dp es lo mismo que dp sobre p. Profesor, una pregunta. Pregunta. Yo muchas veces cuando tengo dp igual a menos seno de x. No te escucho nada. Hola. A ver. Hola. Hola. O sea, yo muchas veces cuando tengo el diferencial de p de la variable que reemplacé con un signo negativo y ese signo negativo no lo tengo adentro de la integral, en vez de pasarlo para el otro lado, como dice usted, multiplico por menos 1 afuera de la integral y adentro. ¿Está mal eso? Está perfecto, no hay ningún problema. Bien. Está perfecto. Bueno, aquí está. Lo que hago ahora, vuelvo a la variable x y listo. Donde está p, ponemos coseno de x. ¿Está claro? Entonces ya vean bien entonces que acá hemos resuelto la integral de la tangente de x por diferencial de x. Hay otro camino para hacerlo. Otra forma. Les voy a mostrar. La integral de la tangente de x por diferencial de x la puedo escribir de esta manera. Integral de a la tangente de x la multiplico por secante de x y la divido en secante de x por diferencial de x. Y hago una sustitución. Por ejemplo, m igual a la secante de x. El diferencial de m vale. ¿Cuánto es la derivada de la secante de x? Es la secante de x por tangente de x. Por el diferencial de x, que es todo lo que está acá arriba. Todo eso. Y esta secante de x la reemplazo por m. Entonces nos queda la integral de diferencial de m sobre m. Y esto es igual al logaritmo del valor absoluto de m más c. Y donde está m, vuelvo a la variable x, escribiendo secante de x. Más c. Está bueno, ¿no? Otra forma de resolver la integral de la tangente. Vean que es exactamente lo mismo. Porque este signo menos, si uno quiere, lo puede llevar acá adentro como exponente y quedaría el logaritmo del valor absoluto del coseno de x elevado a la menos 1. El coseno de x elevado a la menos 1 es lo mismo que poner 1 sobre coseno de x, que es lo mismo que secante de x. ¿Está? O sea, es exactamente lo mismo. Es otra forma nada más. Profe, Sí. ¿y cuándo usaríamos secante o coseno? Cuando vos quieras. ¿Da igual? Entonces, claro. Pues, a la integral de la tangente te la he mostrado resuelta dos formas diferentes de resolverlo. Obviamente se llega a lo mismo. Claro, pero en algún punto o en algún ejercicio será más conveniente usar una que otra o no, o es lo mismo. No, es lo que se te ocurra en el momento. Bien, gracias. ¿No? Esto, acá no hay preferencia. Directamente, si a vos te dan una integral para resolver, vos resolvela como en el momento ese se te ocurra. Si la resuelve bien, está bien. Si no comete errores, está perfecto. ¿Profe? Diga.
¿Y cómo se integraría la secante de X? Bueno, muy buena pregunta. La hagamos, ya que acá estamos dentro del tema, por eso te la voy a resolver. ¿Cómo sería? Acá el compañero pregunta, ¿cómo resolvería la integral de la secante de X por diferencial de X? Perfecto. Van a hacer así. Tienen la secante de X, copien esto y van a hacer lo siguiente. Van a multiplicar y van a dividir por secante de X más tangente de X. Para que no se altere, ¿de acuerdo? Multiplican y dividen por secante más tangente. ¿Hasta ahí vamos bien? Tangente de X. Sí, profe. Muy bien. Y ahora hacen una sustitución. Por ejemplo, hagamos Z. A ver, lo vamos a hacer con otro color. Tomemos un color verde. Z igual a la secante de X más la tangente de X. Le vamos a llamar Z a todo este denominador. O sea que acá en esta integral, en el denominador, vamos a tener Z. ¿Vamos bien? Sí, profe. Vamos a calcular el diferencial de Z. Derivemos esto. Abramos paréntesis. La derivada de la secante es secante de X por tangente de X. Más. La derivada de la tangente de X es secante cuadrado de X. Y todo esto lo multiplico por el diferencial de X. Y observen que ahora, en este diferencial, yo puedo sacar factor común secante de X. Si saco ese factor común, va a quedar la tangente de X más la secante de X. Todo por el diferencial de X. Que es justito todo lo que está en el numerador de esta expresión. O sea, reemplazando, acá vamos a tener diferencial de Z. ¿Han entendido la sustitución? Sí, profe. Magia. Esto Sí, es profe. magia de la matemática, ¿ve? Pura magia. Y esto es igual al logaritmo del valor absoluto de Z más C. Y vuelvo ahora a la variable X, entonces nos queda logaritmo del valor absoluto de ¿qué? ¿Cuánto valía Z? Secante de X más tangente de X. Perfecto. Secante de X más tangente de X. Más. Listo. Con eso está resuelta la integral de la secante. Muy bien. Les queda para ustedes que ustedes resuelvan solito la integral de la cotangente de X. Y ya que estamos, y resuelvan también la integral de la cosecante. Si ustedes tienen que resolver la integral de la cosecante, hagan lo mismo, pero van a multiplicar por cosecante más cotangente. Multiplican y dividen por cosecante más cotangente. Y con eso hagan exactamente lo mismo que acá y les sale perfecto. Bueno, hagamos este ejercicio. No, este ejercicio está resuelto, les queda para ustedes, lo ven acá en el PDF. El ejercicio C, este que tiene una integral definida. Se hace una sustitución, se cambian los límites de integración y se resuelve la integral con la regla de barra. Y acá está el ejemplo 9, la integral de la secante de X, que acabo de hacerla. Y a ustedes les queda la de la cosecante. Veamos la función logaritmo en base A. Bueno, la definición del logaritmo base A se define de esta manera. A es un número real positivo distinto de 1. Y queda así. El logaritmo base A de X es 1 sobre el logaritmo neperiano de A por el logaritmo neperiano de X. Eso se debe a un cambio de base que se hace. Si ustedes tienen entonces logaritmo base A de X, eso es igual al logaritmo natural de X sobre el logaritmo natural de A.
Eso es un cambio de base. Siempre esto es válido, siempre que A sea mayor que 0 y distinto de 1. Esta es la formulita que me permite transformar una base cualquiera a neperiano. Por ejemplo, si yo tengo logaritmo base 5 de 7 y ustedes lo quieren calcular con la calculadora, calculan el logaritmo neperiano de 7 y lo dividen en el logaritmo neperiano de 5. Eso es como un cálculo numérico. Y si fuera una expresión, bueno, quedará una expresión. Obviamente X debe ser mayor que 0, el dominio sigue siendo lo mismo, las características son exactamente las mismas. Sigue ocurriendo que el logaritmo base A de 1 vale 0 y que el logaritmo base A de A vale 1. Esto grábenselo también. El logaritmo base A de A, eso vale 1. Y el logaritmo base A de 1 vale 0. Profe, o sea, la definición es como hacer un cambio de base en los logaritmos normales, ¿o no? Exactamente. Es un cambio de base para irte hacia el logaritmo neperiano, que es lo que acabamos de estudiar ya en profundidad. Bueno, acá está mostrado las características que tiene. Cuando la base está entre 0 y 1, el logaritmo es negativo. Y tiene las características estas de los límites. El lateral derecho da más infinito, el lateral izquierdo, el límite cuando tiende a infinito da menos infinito. Las propiedades que es continua, decreciente, bueno, todo eso lo van a estudiar solito. La forma general que tiene es esta. No vamos a perder mucho tiempo en esto. Cuando la base es mayor que 1, tiene esas características, se las estudian, la gráfica es así. La derivada se obtiene derivando lo que acabamos de ver. Es decir, si yo quiero calcular la derivada del logaritmo base A de X, ¿qué voy a hacer? Calculo la derivada de este cociente, que es lo mismo que poner, tengan en cuenta que este cociente lo puedo escribir así, 1 sobre el logaritmo de A, que eso es una constante, por el logaritmo natural de X. O sea, si ustedes tienen, hagamos un ejemplo, f de X igual al logaritmo base 5 de, por ejemplo, X al cubo más 3, la derivada va a quedar 1 sobre logaritmo neperiano de 5 y ahora derivan esto como si fuera un logaritmo neperiano. Es decir, es un cambio de base. Hacen el 1 sobre el logaritmo de 5 neperiano y ahora derivan esto como si fuera un logaritmo neperiano. Entonces, 1 sobre x cubo más 3 por la derivada de x cubo más 3 que vale 3x cuadrado. Y listo. Y ahí tienen la derivada. Bien, eso está ahí. Acá tienen un ejemplo. Bueno, todo eso trabajan, eso lo pueden hacer ustedes. Seguimos teniendo las propiedades, siguen siendo válidas las del logaritmo de producto, cociente y potencia, son las mismas. Y hasta acá vamos a dejar lo que quiero mostrar por último. Y vamos a ver algo de interacción por partes, pero no vamos a tener tiempo. No importa, lo vemos la semana que viene. En general, si este es el eje Y y este es el eje X, para graficar un logaritmo base A, yo quiero graficar esto. Quiero graficar Y igual, por ejemplo, el logaritmo base 3 de X. ¿Cómo vamos a hacer para graficar esa función? Van a hacer lo siguiente. Ustedes saben que el logaritmo de 1 vale 0. Entonces saben que va a pasar por este puntito que es el 1. Y ustedes saben que el logaritmo base 3 de 3 vale 1. Entonces si acá está el 3, acá está el 1, acá tienen este puntito de paso, y con eso ya es suficiente, conociendo la forma que tiene el logaritmo, va a tener esta forma.
el eje Y es la asíntota vertical. Bueno, hagan bien ustedes la curvita. Profe, es decir que si cuando aumenta la base del logaritmo, o sea, si se va a 10 o 100, la curva va a ser cada vez más pronunciada, ¿no? Sí, señor. Ahora te lo voy a mostrar. Entonces, esta que acabo de dibujar en color, espérate un cachito, en color verde, tiene la ecuación Y igual logaritmo base 3 de X. ¿Cuál era el logaritmo neperiano? ¿Se acuerdan? Pasa por acá por el 1, pero cuando X vale E, supongamos que acá está el número E, Y vale 1. Entonces la función logaritmo natural o neperiano viene por acá arriba. Y acá en el 1 se cruza y viene por aquí. Este es Y igual al logaritmo neperiano de X. Si ustedes quieren graficar Y igual al logaritmo base 5 de X, por ejemplo, ¿qué voy a hacer? Me voy a buscarlo al número 5 acá en el eje X. 4, 5. Acá está el número 5. Ahí va a valer 1. Entonces acá voy a tener el puntito de paso y el 1 también. Entonces el logaritmo base 5 va a venir por acá. Así. Y acá se cruza y va a venir por acá. O sea que cuanto más grande es la base, más cerca a los ejes se hace la curva. ¿Ve? La curva esta de color violeta se acercó más hacia el eje X y hacia el eje Y. La curva verde está un poquito más alejada y la curva azul un poquito más alejada. O sea, cuanto más grande es la base, más cerca a los ejes es la gráfica. Ahora, ¿qué pasa cuando la base está entre 0 y 1? Es similar, pero es decreciente. Por ejemplo, si yo quiero graficar Y igual, ya con esto termino, logaritmo base 1/2 de X, ¿qué van a hacer? Marcan. En el eje X marcan el 1, acá está el 1, y acá la base es 1/2, entonces ustedes marcan el número 1/2. Cuando X vale 1/2, logaritmo base 1/2 de 1/2 vale 1. Entonces acá en 1/2 va a valer 1. Ahí. Entonces la gráfica es una función, el eje Y es asíntota vertical, es decreciente y cóncava hacia arriba, y pasa por este 1 y viene así. Pueden buscarse más puntos de paso. Por ejemplo, si ustedes quieren calcular el logaritmo, si ustedes a X le dan el valor 2, por ejemplo, el logaritmo base 1/2 de 2 vale menos 1. Cuando X vale 2, acá van a venir para aquí y van a encontrar acá este puntito, el valor de Y es menos 1. Si tuvieran el 4, supongamos este es 2, acá tengo 3, acá tengo el 4. Logaritmo base 1/2 de 4 va a valer menos 2. Ese puntito ahí, menos 2. Bueno, es la forma general que tienen los logaritmos. Cuando la base está entre 0 y 1 es cóncava hacia arriba, decreciente. El eje Y es asíntota vertical, pero hacia el más infinito. Y cuando la base es mayor que 1, es cóncava hacia abajo, es siempre creciente. El eje Y es asíntota vertical, pero hacia el menos infinito, en la parte de abajo. Bueno, con eso estamos por terminada la clase de hoy. El martes vamos a continuar con el método de interacción por partes. Profe, Sí. ¿cuántos puntos más o menos son suficientes para que ustedes los consideren como válida la gráfica? ¿Cuántos puntos de paso? Con 2 o con 3, si vos ya sabes la forma que tiene, con 2 o con 3 máximo. Más de 3 no tiene sentido. Bien, muchas gracias. Los puntitos estos, por eso te digo, acá digamos los valores más importantes para que vos tengas en cuenta, lo más importante es esto que te escribo ahora. Con eso ya terminamos. Logaritmo base A de 1 vale 0. Logaritmo base A de A vale 1 y logaritmo
base A de 1 sobre A vale menos 1. Con esos 3 valores, vos ya tenés 3 puntitos de paso y sobra todavía un punto, y con eso vos ya podés graficarla bien a la curva. Bueno, nos vemos, chicos, que tengan un buen fin de semana, estudien. Muchas profe también.